Antes de comenzar tenemos una parte especial, la tendría que haber puesto un poquito antes, pero no quería dejar de compartirla. Una parte especial que nos envió nuestro hermano Luis Miguel desde el campo, así que se las comparto, les comparto esta parte especial. Querido Dios, cuida de mí, dame de tu amor para poder seguir. Quiero hacer tu voluntad y así juntos poder llegar más allá. Y aunque débil soy, me levantas, me ofreces tu perdón. Y si a tu lado estoy, tú me haces más que vencedor. Quiero ser instrumento de poder, entender tu ley, vivir lleno de fe. Quiero dar el mensaje sin temor, y aunque me cueste la vida, yo seré de mi Dios. Quiero ser instrumento de poder, entender tu ley, vivir lleno de fe. Quiero dar el mensaje sin temor, y aunque me cueste la vida, yo seré de mi Dios y podré vivir por siempre en Él. Yo podré vivir por siempre en Él. Bien, ahora sí, después de esta hermosa parte especial, gracias Luis Miguel por ese hermoso canto, le pasamos el poder a Pedrito para que comience con el tema. Bueno, feliz sábado, hermanos, a cada uno de ustedes. Les doy un saludo desde acá de Punta Arenas, los que estamos acá, para todos los que están fuera, en la cuarta región, en la quinta y en los demás lugares. Igual es un privilegio poder hablar acerca de la palabra de Dios. No es lo mismo hablar de la palabra de Dios que de repente hacer una presentación de cualquier otra cosa secular, porque siempre está el Espíritu, esperamos que esté el Espíritu del Señor, digamos nosotros, así que en ese sentido vamos a hacer una oración. Les pido que puedan inclinar su rostro para poder comenzar, ¿ya? Amante Padre Celestial y bendito Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Cristo Jesús te queremos dar las gracias porque nos has dado un día más de vida y un día menos, Señor, para tu pronto regreso. Rogamos, Padre Celestial, que las palabras que vayan a salir de mi boca el día de hoy sean palabras tuyas, Señor, llenas de tu Santo Espíritu, para poder recordar de esta profecía maravillosa que se da en Daniel 2 acerca del sueño de este rey y también, Señor, cómo tú nos indicaste a través de tu santa providencia, Padre Celestial, todo lo que son los reinos que iban a venir hasta tu segunda venida. Rogamos, Padre Santo, que podamos también en nuestros corazones ser transformados por tu Espíritu y hacer las provisiones necesarias para recordar y acordarnos en realidad de que estamos viviendo justamente los días finales y de que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Damos todo, Señor, a tus pies y dejamos todo en tus manos. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, le voy a mostrar una presentación ya que había preparado con respecto al tema de Daniel 2. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a comenzar entonces. Se me pidió que pudiese hablar acerca del capítulo 2 de Daniel, ya que es más que nada una profecía, pero antes de comenzar quisiera igual contextualizar un poco acerca de dónde nos estamos situando con respecto a Daniel 2. Antes de cualquier cosa, decirles que la profecía de Daniel 2 vendría siendo como así en el cuerpo humano, el esqueleto, los órganos y los músculos y después la piel, vendría siendo la base estructural justamente
de profecías que hablan del tiempo del fin u otras más que están entregadas a Daniel. Por lo tanto, el capítulo 2 del que voy a hablar yo tiene que ver, como un ejemplo, a los huesos, digamos, del cuerpo humano, es decir, la base, la estructura, porque sobre esta base, después, a medida que uno va leyendo los distintos capítulos de Daniel, sobre todo aquellos capítulos que hablan de profecía, se le va agregando a esta base todavía más detalles y vamos haciendo que este esqueleto inicial vaya teniendo más forma y vaya siendo cubierto, de tal manera de que la profecía se va haciendo más entendible en la medida que vamos avanzando. Por lo tanto, esta parte vendría siendo el esqueleto principal de las profecías de Daniel, en donde después se van a ir agregando más matices. Así que para que lo tengamos en consideración. También es importante señalar de dónde nos ubicamos. Más o menos nos ubicamos nosotros desde la llegada de Cristo ya a la tierra, más o menos unos 605 años antes. Lo que sucedió fue que el pueblo de Israel había sido desobediente a los mandatos del Señor. Tan desobediente había sido este pueblo, en este caso el pueblo de Judá, ya el que estaba en el sur, que por supuesto el Señor los entregó. Vamos a ver después cómo lo entregó. Los entregó a los babilonios en este caso, y por supuesto ellos invadieron lo que era Judá y llevaron cautivos ya a un número de príncipes o de personas, digámoslo ahora, de alta alcurnia, de alta sociedad, ya inteligentes, bien parecidos, personas que tenían altas capacidades, se lo llevaron ¿de dónde? De su tierra, que era Judá, hacia el imperio babilónico, porque Babilonia, que fue el primer imperio, digamos, que en esta etapa de 605 a.C., que invadió, por supuesto, Judá, en este caso, este imperio tenía una forma de trabajar. Y la forma de trabajar que tenía este imperio era llevarse a aquellos más inteligentes y avesados del pueblo, enseñarles las doctrinas de ellos y por supuesto después que esas personas que se habían llevado y sacado de su tierra sirvieran en su imperio. Esa era la forma estratégica en que poco a poco, digamos, el imperio babilónico iba quitando los conceptos, las tradiciones o todo lo que habían aprendido estas personas y por supuesto lo llenaban de la cultura de ellos para que les sirvieran en su reino. Entonces, dentro de estas personas y príncipes, estaba Daniel, que es el autor y el escritor del libro, ya de Daniel, de la Biblia, y por supuesto varios cautivos más, pero principalmente Daniel y 3 amigos. Ellos sí fueron llevados entonces a Babilonia, desde acá donde se ve en el mapita, desde Judá hacia Babilonia, alrededor de 1500 kilómetros de distancia, en donde por supuesto tenían que haber sido llevados no a caballo ni en carro, sino que a pie, probablemente amarrados y todo, como verdaderos esclavos, para, por supuesto, ser llevados al imperio babilónico. Es importante destacar que se estima que Daniel tenía aproximadamente entre 17 y 18 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia y el imperio babilónico, según la profecía en Jeremías, se determinaba de que 70 años iba a estar, digamos, iba a estar el pueblo de Judá cautivos en Babilonia. Y Daniel estuvo todo ese periodo y un tiempo más. Por lo tanto, toda la vida prácticamente de Daniel, desde los 17, 18 años, hasta que murió, digamos, estuvo viviendo en un lugar distinto a su tierra, el imperio babilónico. Aquí podemos observar en este mapita en amarillo más o menos el crecimiento que tuvo el imperio babilónico y las tierras que conquistó, más o menos en Mesopotamia, ya la parte media de Mesopotamia, y también, por supuesto, Judá conquistó Egipto y algunos otros países que estaban en el límite norte. Aquí podemos ver, en esta imagen del lado izquierdo de su pantalla, la puerta de Istar, que en el fondo era una de las grandes estructuras culturales que tenía, la puerta de entrada, digamos, al imperio babilónico con estos grandes muros. Si ustedes se fijan, esto es una representación, por supuesto, era bellísimo, tenía animales, digamos, expuestos en sus paredes, ya como estructura, también tenían leones, que eran lo que se destacaba bastante a este imperio babilónico, y se caracterizaba por una arquitectura hermosa y bellísima. Vamos a ir avanzando. Entonces, con este contexto, comenzamos entonces de que Daniel ya se encontraba, por supuesto, en el imperio babilónico. Algo que no vimos a profundidad la vez pasada, que tiene que ver con el capítulo 1, hubo una prueba al cual fueron sometidos Daniel y por supuesto todos los hebreos que se llevaron, o todos los habitantes de Judá que se habían llevado cautivos, y esa prueba tiene que ver con la prueba de la comida. Recuerden en el capítulo 1 de Daniel que a Daniel y a sus amigos y a todo el pueblo se les dijo que dentro de la enseñanza que le está dando Babilonia, ellos debían comer ¿de qué?
de la comida del rey, es decir, de las altas mesas. Pero esos alimentos que le daban a Daniel, por supuesto, no tenían, entre ellos habían, digamos, alimentos que el Señor consideraba como impuros, ya que son alimentos que en el fondo, ya sabemos hoy en día, que no generan un buen funcionamiento del cerebro, de la mente y de las capacidades. Por lo tanto, ellos se rehusaron, dijeron que no, que los probaran 10 días, y al cabo de 10 días el mismo capitán, digamos, los encontró, y el mismo rey los encontró 10 veces mejores que el resto de las personas, 10 veces más inteligentes, 10 veces más sabios, y por lo mismo el Señor honró a estos 4 hebreos, ya honró digamos, su actuar, y por lo tanto les dio más dones, inteligencia, sabiduría, y también a Daniel la capacidad de poder interpretar sueños. Entonces, en ese contexto nos encontramos ahora. Y en el capítulo 2 sucede algo muy interesante que lo vamos a ir viendo versículo por versículo. Primero, nos trasladamos a Amós, capítulo 3, verso 7, donde dice el Señor, a través del profeta: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, si nos damos cuenta, dice que el Señor nada hará sin revelarlo a sus siervos los profetas. Por lo tanto, todo lo que sucede o lo que va a suceder, lo que ya ha sucedido también, ha sido una revelación del Señor. ¿Y esto qué nos indica a nosotros? De que si el Señor revela lo que va a suceder, ya en la historia nosotros podemos ver lo que ya pasó, quiere decir que el Señor sí o sí se encuentra en conocimiento y al control de todo, de todos los eventos de la tierra, de todos los sucesos de nuestras vidas. El Señor tiene el control de absolutamente todo. Por tanto, con esa esperanza comenzamos. Ya sabemos que el Señor lo tiene. Para eso, recordemos tres escuelas, digamos, de interpretación profética, ¿ya? Para poder interpretar lo que son las profecías. Primero, sepamos que la profecía es una historia que se dice antes de que suceda. Por lo tanto, una profecía significa, ok, en el futuro va a suceder esto. Entonces yo te estoy diciendo algo que va a pasar, que todavía no sucede, ¿ya? Pero cuando ya se cumple, es historia. En este caso tenemos tres escuelas principales. La preterista, que nos dicen que todos los eventos proféticos se cumplen, pero en el pasado, ya, es decir, ya pasaron si nosotros lo estudiamos. La futurista nos dice que esos eventos proféticos se van a cumplir en el futuro, todavía no pasa, pero esas dos escuelas, digamos, no es la forma de interpretación bíblica que utilizamos nosotros, sino que utilizamos la historicista. ¿Qué quiere decir? Que los eventos proféticos no es que pasaron antes o van a pasar en el futuro, sino que en la medida que se desarrollan lo estamos viviendo. Por lo tanto, va en concordancia y va en línea con lo que, con lo que es la historia, por supuesto, de nuestro mundo. Y en base a eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? El capítulo no lo va a decir. Como un preámbulo también podemos ver que el capítulo 2 de Daniel se divide prácticamente en dos grupitos o en dos etapas. Uno es la historia contada antes del sueño o de la interpretación del sueño, y la segunda parte del capítulo es cuando ya se interpreta el sueño que tiene este rey. Entonces, una parte antes del sueño y la otra parte, por supuesto, cuando se interpreta el sueño que tuvo. Ahora vamos a ver cuál es ese sueño. Y comenzamos. En Daniel capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, a encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Supo que el sueño era importante, pero cuando despertó en la mañana se le fue el sueño. Pero como sabía en su corazón y como se perturbó su espíritu y sabía que el sueño era importante, entonces él llamó en su reino a los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos, que era un grupo de personas que se encargaba de justamente hacer magia, adivinanza, consultaban, digamos, los astros y se dedicaban a toda esta estrategia. ¿Para qué? Para poder predecir el futuro. Entonces él los llamó, los cita el rey ante su presencia. ¿Y qué les dice a los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos? Le dice lo siguiente: y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Aquí hay algo muy importante. Primero, el rey Nabucodonosor, por supuesto, sabía que el sueño era importante, por algo se había perturbado, asustado, se había quedado con esa sensación de que eso era muy importante, y por lo tanto fue a consultar a todo su equipo, en el fondo,
que decía, por supuesto, poder predecir el futuro. Si se fijan acá, dice que le hablaba en lengua aramea. ¿Por qué destaca esto? Porque en el imperio babilónico, la lengua aramea era una lengua que se hablaba solamente por aquellos que eran de alto nivel, digámoslo que eran como los ricos o la gente de importancia en el imperio. Por lo tanto, ahí le hablaron justamente todos estos siervos en esa lengua, ¿ya? Por eso es tan importante también. Y todos sus servidores le dijeron, bueno, rey Nabucodonosor, dinos el sueño, ¿ya? Y nosotros te mostraremos la interpretación. Pero acuérdense que el rey había olvidado el sueño. Ya, por lo tanto, ¿qué les dice el rey? Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. En el fondo el rey le dijo, bueno, el sueño les dije, lo olvidé. Por lo tanto, ustedes tienen que decirme qué soñé, tienen que mostrarme la interpretación. Si no, serán hechos pedazos y las casas de ustedes serán convertidas en muladares, que quiere decir en vertederos. Entonces imagínense ustedes con la amenaza que tenían encima estos falsos profetas, porque en el fondo ellos estaban tratando de adivinar, o ellos lo que tenían que hacer era adivinar lo que decía, lo que el rey había soñado. Y dice también, y si me mostráis el sueño, les dijo por supuesto el rey, y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Hay algo muy importante que tienen que saber. Si bien es cierto, todos estos astrólogos, magos y caldeos, todos los servidores que revelaban, digamos, a través de falsos encantamientos, el futuro, ¿ya? De cualquier tipo de cosa, es importante saber que esta es una lucha cósmica y una batalla que está entre el Señor Jesús o entre Dios, ¿ya? Y Satanás. Satanás también tiene la capacidad de poder no predecir el futuro, porque el único que puede conocer la mente de las personas y los pensamientos de la persona es Dios. Satanás no tiene esa capacidad, ni ningún ser creado, ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de saber qué está pensando el otro, ¿ya? Pero Dios sí. Por lo tanto, en este sentido, el Señor, Dios, quería mostrarle a este rey de que efectivamente estas personas que no eran de su pueblo, estas personas que no adoraban al Dios del cielo y Satanás, no eran capaces, por supuesto, de predecir el futuro ni saber lo que las personas piensan. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, aquí mismo en la historia bíblica nos lo relata. Dice, esto fue lo que dijeron los servidores. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. En el fondo, los servidores le dijeron, bueno, rey, te repetimos de nuevo, por favor, dinos el sueño y nosotros te vamos a decir la interpretación. Entonces el rey dijo, ya los conozco ya ustedes tratan de que yo les diga algo para que se pongan de acuerdo y todos me digan una interpretación de la misma forma, ya poniéndose de acuerdo. Por lo tanto, ¿qué dice? El rey, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces el rey le dijo, ustedes están haciendo que el tiempo se alargue, quieren ustedes juntarse y darme una interpretación que no es la correcta, ¿ya? Por lo tanto, les digo, díganme el sueño y si no, una sola sentencia hay para ustedes, ya que ya lo habíamos visto la vez anterior, que en el fondo es la destrucción y el despedazamiento de ellos. Por lo tanto, le dice, denme la interpretación, para que yo sepa que pueden dar la interpretación. Tal como ustedes se llaman, mago, astrólogo y pueden interpretar todo, bueno, entonces díganmelo, porque ustedes saben hacerlo. Por lo tanto, dice, los caldeos, que son los servidores, respondieron delante del rey y dijeron, miren lo que declararon, muy importante, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, ¿qué es lo que declararon los caldeos? Rey, ¿sabes lo que pasa? Lo que tú estás pidiendo, nadie lo ha hecho, no existe hombre que lo pueda hacer. Entonces quiere decir que ellos estaban confesando justamente delante del rey que lo que él pedía, o mejor dicho, estaba confesando que no había ningún ser humano capaz de interpretar el sueño y el futuro ni decir los pensamientos de los hombres. Por lo tanto, le estaba diciendo, rey, lo que nosotros hacemos es una farsa, nadie puede hacerlo, lo que estás pidiendo es una locura. Por lo tanto, ahí quedaron desenmascarados inmediatamente
la doctrina y lo que utilizaban estos supuestos magos, astrólogos, caldeos que estaban tratando de interpretar el sueño al rey Nabucodonosor. Pero por otra parte hay algo muy importante. Recuerden que en las culturas paganas del pasado, bueno, y todavía, se ve que los dioses no moraban con los hombres. En estas culturas de muchos dioses, los dioses no moran con los hombres, no viven con los hombres. Por lo tanto, los dioses normalmente, si uno se acuerda de los dioses griegos o de otras culturas, los dioses normalmente eran malos, castigaban a los hombres, se divertían, digamos, destruyendo a los hombres, y en el fondo no le importaba lo que pasaba con los hombres. Y esa mentalidad la tenían ellos. Por eso en el verso 11 les dice que lo que el rey demanda es difícil, y además dice que no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, los dioses que no viven con la carne, es decir, con los hombres, ellos son los únicos que pueden revelarlo, no nosotros. Pero ahora sale una pregunta. Yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿ningún Dios de los existentes ha morado nunca con los hombres? ¿Es así o no es así? Bueno, veamos acá lo que nos dice Juan, el capítulo 1, el verso 1 y el 14. Miren, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es decir, el verbo es Dios. Y miren lo que dice en el verso 14, y aquel verbo, es decir, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús es el verbo o la palabra, y ese verbo es Dios, y ese verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Claro, cuando vino a la tierra, Él cubrió su poder y su gloria de Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces en el verso anterior habíamos visto que los servidores de Nabucodonosor le dijeron, no, lo que tú demandas, el que alguien te diga el sueño y que alguien por supuesto te lo interprete además, eso es de dioses, eso no es de seres humanos. Y aquí vemos que para ello el concepto de Dios es que no se mezclaban con los seres humanos, pero el Dios de nosotros, el Dios verdadero, sí se mezcló con los seres humanos y vino a la tierra en semejanza de carne. Por lo tanto, si continuamos, en los versos 2 y 13, el relato dice, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey Nabucodonosor se vio estafado, dijo, esto no sirven para nada, son unos charlatanes y unos mentirosos, que así era realmente. Y por lo tanto, los mandó que los matasen a todos los sabios de Babilonia. En este caso hay que entender que los sabios no se refiere solamente a aquellos que adivinaban, sino que se refiere a aquellas personas que también eran príncipes, que también tenían un alto cargo y venían de familia real. Por lo tanto, no nos olvidemos que Daniel, sus amigos también venían de familia real cuando los trajeron desde Judá. Y dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Si bien es cierto, Daniel y sus compañeros, sus amigos, que habían sido llevados de cautividad con él, no estaban en ese momento, ya, ni para adivinar ni nada, porque ellos no compartían, digamos, esta forma, digamos, pero sí como ellos pertenecían a este linaje, digamos, de sabios, de gente inteligente, de gente poderosa, también estaban incluidos en la matanza. Es como que yo dijera, por ejemplo, no sé, en un colegio, maten a todos los niños de 2 años de ese colegio porque resulta que en ese colegio hubo un problema. Y yo digo, maten a todos los de 2 años, de cualquier colegio. Entonces hay gente, por supuesto, de otros niños de otros colegios que no tienen responsabilidad, o adultos de otros colegios que no tienen responsabilidad, pero en este caso, el mandato como era destruir a todos los sabios, producto de estos que no lograron adivinar y se mostraron farsantes, todos los demás caían en el mismo saco. Por lo tanto, Daniel y sus compañeros también tenían que haber sido muertos. ¿Y qué pasó después? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ya habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Entonces Daniel se enteró de lo que había dicho el rey que hicieran, y él le preguntó a Arioc, que Arioc era la persona que el rey había mandado para que matara a los sabios, ya incluyendo a Daniel, y le preguntó, Arioc, ¿qué pasó? ¿Por qué el rey mandó este edicto de que mataron a los sabios tan rápidamente? Y ahí Arioc le explicó. Entonces dice en el verso 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, valientemente, Daniel pidió entonces
al rey que le diese tiempo, porque lo que había pasado con la interpretación del sueño y que él le daría la interpretación al rey. Pero la pregunta es, ¿Daniel tenía la capacidad de dar la interpretación al rey? Veamos lo que dice el verso bíblico. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Se acuerda que yo les dije que había ido con, bueno, habían ido muchos deportados de Judá, pero estos 4 habían sido fieles en la comida y por lo tanto el Señor les había dado más dones. Entonces él se juntó Daniel con los 3 amigos, ya, y le comentó lo que había pasado y lo que él le había pedido al rey tiempo para mostrar la interpretación. ¿Y qué hicieron? Dice, para que pidiesen, ¿qué cosa? Misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no murieran con los otros sabios de Babilonia. Por lo tanto, dice, Daniel pidió tiempo al rey, no para decir, ya, ok, amigos, inventemos un sueño y digámosle que esto es, no, sino que para que pidieran misericordia al Dios del cielo, que es el que revela los misterios, ya junto con tus amigos. Y dice en el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Quién le dio a Daniel la interpretación del sueño que Nabucodonosor había olvidado? Ese fue Dios. Dios se lo reveló a Daniel en visión de noche, ya por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y después dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Qué dijo Daniel entonces? Oh, qué bueno, yo soy más capaz que todo el resto de mis amigos, por lo tanto, yo tengo este poder. No, Daniel inmediatamente cuando recibió la revelación de Dios dijo, sea bendito el nombre de Dios, es decir, le dio la gloria y el poder a Dios porque era Él el que revela los misterios, tal como dijeron los sabios, Rey, lo que tú pides es imposible, este misterio que tú estás pidiendo solamente los dioses lo revelan. ¿Y quién se lo reveló entonces a Daniel? Justamente el Dios del cielo. Y él lo primero que hace es dar la gloria y la honra y bendecir al Señor por haberle dado esa revelación. Y dice acá en el verso 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces Daniel destaca y dice, el Señor es el que controla todo, los tiempos, las edades. Él pone los reyes, él pone los presidentes, él permite que esté tal persona en cierto cargo y así como los pone, los saca también. Ya da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por lo tanto, aquí vamos armando en la historia de que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Si el Señor coloca a ciertas personas porque tiene un plan con ellos. Lamentablemente, muchas personas no se someten a la voluntad de Dios y no realizan los planes del Señor. Dice en el verso 22, Él revela, dice Daniel, lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, dice Daniel, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjense la forma en cómo Daniel digamos, ora al Señor, dice, y ahora me has revelado a mí lo que yo te pedí. No, pues no dice eso. Dice, y ahora me has revelado a mí lo que te pedimos. Es decir, lo que te pedimos con mis amigos. Es decir, nosotros nos juntamos en oración, te pedimos a ti y tú me lo revelaste a mí porque todo te lo pedimos, no porque yo te lo pedí. En el fondo, está reconociendo que con todos, pidiendo misericordia del Señor, entre todos el Señor le reveló el asunto. No hay, si se fijan, vanagloria para sí mismo. Es decir, Él no dice, yo soy mejor que ustedes 3, amigos, por lo tanto a mí me lo dio Dios. No, Él sabe perfectamente que la revelación fue por la fe y la misericordia que pidieron ellos al Señor del cielo. Entonces le ha dado a conocer el asunto del rey. Y dice, después de esto fue Daniel a Arioc. ¿Se acuerda que Arioc era el capitán de la guardia que el rey Nabucodonosor mandó a que matara a los sabios? Bueno, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Perfecto, le dijo, no mates a los sabios. En primer lugar, los sabios habían mostrado que estaban del lado del Señor y que estaban adorando al Dios del cielo de esa forma, no, sino que mostraron que era un charlatán, que eran charlatanes, y que en el fondo lo que ellos hacían no era más que mentira. Pero aún así le dijo Daniel, no los mates, llévame ante la presencia del rey. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Se dan cuenta que Arioc, qué dijo? Le dijo al rey, oye rey,
he hallado a un varón el cual le dará al rey la interpretación. Es decir, yo encontré esto, yo encontré una persona que te va a dar la respuesta. Y no es así. ¿Se fijan cómo los corazones son tan distintos? Porque Daniel le dio el asunto, Dios le reveló el asunto a Daniel, y Daniel dio gracias diciendo que gracias a todos los amigos, digamos, y a haberlos escuchado, le dio la interpretación. Y aquí Arioc se presenta ante el rey y le dice, yo encontré a este hombre y te va a dar la interpretación. Pero fíjense cómo lo expresa también después Daniel. Pero vamos acá. Bueno, aquí en la interpretación, bueno, hay muchas formas en cómo vemos nosotros que el Señor es el que hace todo, y además de eso, fíjense que iban a matar a los sabios de Babilonia, pero al final nos vamos a dar cuenta que no mataron a los sabios de Babilonia, no porque los sabios de Babilonia estuvieran en lo correcto, sino porque estando un hijo de Dios en medio de un pueblo que no cree en Dios, el Señor también bendice ese pueblo. ¿Y cómo lo vemos nosotros? De la siguiente forma. Por ejemplo, en Hechos 16, 26, estando en Filipos, dice de la historia de Pablo, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Pablo estaba en la cárcel, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. La pregunta, Pablo era un discípulo del Señor Jesús y él lo habían puesto en la cárcel. El Señor lo salvó y abrió las puertas de todos. ¿Ustedes creen que todos los que estaban en la cárcel eran inocentes? No, sino que el Señor, a través de un hijo que se encuentra entre medio de lugar de tinieblas, el Señor también bendice al resto de las personas. Aquí lo vemos en, ¿cuánto se llama? En Pablo, en Hechos. Y acá también tenemos otro. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí habían zarpado en un barco y hubo un problema, una tormenta, dice. Pero ahora os exhorto, o les digo, que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él tenía que ir de un lugar a otro, ya él tenía que dar testimonio en otra tierra, pero no tenía que haber ido en este navío, pero en el fondo fueron, ya, pero aún estando arriba, el Señor le dice, no teman a los que van en el barco, sino que va a haber pérdida de la nave, pero ninguna vida se perderá. ¿Pero por qué no se perdió? Porque el Señor le dijo, Pablo, tú necesitas comparecer ante el César. Por lo tanto, a causa de Pablo, lo que podía haber pasado y la desgracia de esas personas en el navío, no se hizo. Por lo tanto, aquí vemos de nuevo, cuando hay un hijo de Dios, el Señor también protege a los otros que no son sus hijos. Dice acá en Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En la historia del relato del diluvio, Noé predicaba, y mientras Noé predicaba y estaba con los otros que eran impíos, que no creían en Dios, o que se mofaban y se burlaban de él, el Señor no emitió ningún juicio. Fue cuando ya sacó a su hombre de ese lugar en donde ya la desgracia cayó sobre aquellos que no creían en el Señor. Lo mismo vemos acá en la historia de Lot. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Sodoma y Gomorra era una ciudades que eran impías, hacían maldades, asesinatos, fornicaciones y un montón de aberraciones. Pero mientras se encontraba Lot y su familia ahí, no caían juicio y parecía que aparentemente estaba todo bien, pero el Señor tuvo que sacarlo para poder también enjuiciar esas ciudades. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta cuando han estado hijos de Dios en medio de lugares en donde no alaban al Señor, en donde no creen en Dios, y ese lugar ha estado tranquilo y bendecido solo porque se encuentran hijos de Él entre medio? Y asimismo, como lo vemos acá, con el fin del tiempo, la segunda venida de Cristo, porque el Señor mismo, bueno, aquí me equivoqué en el número, este es tesalonicense, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor limpie la tierra, cuando el Señor, digamos, deje la tierra desolada y vacía, va a ser cuando en su segunda venida resucite a sus hijos que han muerto, pero que son de Él, y cuando transforme el cuerpo de aquellos que estén vivos. Entonces saca a sus hijos, los lleva y deja la tierra desolada y vacía. Se fijan que cuando hay un hijo en medio de lugares donde no se adora a Dios, ese lugar es bendito o está tranquilo, no porque los demás estén haciendo las cosas bien, sino porque hay hijos de Dios en medio de ellos. La pregunta es, ¿qué pasa entonces cuando el Señor saca a sus hijos de Dios
de esos lugares, entonces ahí viene la desgracia y por supuesto los juicios. Continuamos con el relato bíblico en Daniel 2, 26, 27, cuando dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Ahora, ¿por qué llamaban Belsasar? Porque cuando el imperio babilónico, el rey de Babilonia, cuando se llevaba cautivos de otros lugares, le cambiaba los nombres, y le cambiaba los nombres como una forma de ir cambiando de a poquito su mente. Y estos nombres tienen que ver más que nada con las deidades y los dioses a los cuales ellos adoraban. Por eso se le llama Belsasar, porque es un nombre babilónico que le pusieron a Daniel. Entonces le dice el rey, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Fíjense lo que Daniel responde. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Entonces el rey le dice, ¿tú me vas a dar la interpretación? ¿Y qué le dice Daniel? No, yo no te voy a dar la interpretación porque yo tenga poder en mí mismo, sino porque, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días o en los días que vienen después, en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces inmediatamente Daniel dice, no, yo soy incapaz de darte el sueño. Lo que pasa es que lo que yo recibí me lo dio Dios, que es el Dios en los cielos, y él ha hecho saber a ti, oh rey, lo que ha de acontecer en los días finales. Entonces el sueño que turbó el corazón de Nabucodonosor y el que el mismo Dios hizo que se olvidara fue ¿para qué? Para que el rey se diera cuenta de que no había en la tierra hombre alguno que pudiera revelar los secretos y los misterios, sino solamente uno, el Dios del cielo. Y a través de sus hijos fieles, Daniel y los demás amigos, por supuesto, a través de Daniel, el Señor pudo dar esa interpretación del sueño y mostrarle al rey Nabucodonosor que el misterio no lo puede revelar ninguna carne, es decir, ningún ser humano, sino que solo si es que viene de Dios. Por lo tanto, empezamos con el sueño y dice Daniel, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, dice Daniel, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, si se fijan en el verso 29, dice que él estando en su cama, el rey, le vinieron pensamientos por saber qué iba a pasar en el futuro. Y entonces le vinieron pensamientos, no dice que él habló, ni balbuceó, ni dijo, sino que sus pensamientos. Por lo tanto, ¿quién es el único que lee los pensamientos de todos los seres humanos y de sus criaturas? Solamente Dios. Por eso que Dios, viendo los pensamientos que tenía, él le dijo, ok, yo voy a responder a lo que tú estás pidiendo. Entonces le mostró el sueño, hizo que se olvidara el sueño, para que justamente, como habíamos dicho recién, Daniel pudiera enaltecer el nombre de Dios y mostrar la falsedad del creer justamente en estas doctrinas paganas humanas que tienen que ver con las revelaciones, digamos, del futuro, que vienen no de Dios, sino que de los demonios. Y dice, tú, oh rey, y aquí empieza la interpretación del sueño, veías, ¿y qué es lo que veía? Y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces, rey, tuviste una imagen grande y terrible que estaba enfrente de ti. ¿Qué más? La cabeza de esta imagen grande y terrible era de oro, su pecho, oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces le dijo, rey, tú estabas soñando con una imagen grande y terrible que estaba enfrente de ti. La cabeza era de oro, su brazo y su pecho eran de plata, sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y los pies eran de hierro mezclado con barro. Dice además que viendo esa imagen completa, grande y terrible de este tipo de metales, hubo una piedra cortada, ya no con mano, e hirió a esta estatua desde los pies hacia arriba y los desmenuzó. La pregunta es, dice acá, cortada no con mano. ¿Qué se refiere eso? Cortado no con mano. Yo les tengo un ejemplo. En el Antiguo Testamento se muestra que cuando el pueblo salió en el éxodo, digamos, desde Egipto hacia la tierra prometida, en la peregrinación que tuvieron por el desierto, el Señor le mostró, por supuesto, que hicieran un tabernáculo, ¿ya? O hicieran un santuario, pero este santuario se lo mostró a Moisés de acuerdo a la imagen del santuario que está en el cielo, es decir, esta era una copia. Pero miren cómo
cómo se expresa con respecto al santuario. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo o santuario, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, está hablando del santuario del cielo, que no estaba hecho de manos. ¿Qué quiere decir que no estaba hecho de manos? Que no era de esta creación, sino que no estaba hecho por nosotros los hombres, sino que estaba hecho por Dios. Por lo tanto, la expresión no hecho de manos lo encontramos acá de nuevo cuando dice que estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Quiere decir que esa piedra que fue sacada no fue sacada ni cortada por nosotros los seres humanos ni por la creación, sino que viene de parte de Dios e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Por lo tanto, ya estamos viendo que esta piedra o esta roca que sale viene de lo divino. Por lo tanto, seguimos avanzando y dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, esta piedra hirió acá, en los pies, pero los pies eran de hierro y de barro. Por eso empieza diciendo aquí, cuando tengo en rojo, que hirió el hierro, el barro cocido, que está mezclado acá abajo. Después, si vamos subiendo, las piernas eran de bronce, perdón, las piernas eran de hierro. Después viene el bronce, después viene la plata y después viene el oro. Entonces se ve en la secuencia ahora al revés. Vamos a ver. Y dice que la piedra que hirió fue hecha un monte y llenó toda la tierra. Eso fue el sueño. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces Daniel entró en la presencia del rey, le comentó el sueño de lo que había visto y por supuesto le dijo que además del sueño le va a dar qué significa cada símbolo que él vio en el sueño. Y aquí comenzamos. Entonces dice, la cabeza era de oro. Veamos acá, entonces, la cabeza de oro representa el reino de Babilonia. Vamos a nuestras Biblias para continuar la lectura en Daniel capítulo 2 del verso 37 y 38. Ya no lo tengo puesto en pantalla, así que lo vamos a leer, lo voy a leer yo. En el verso 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces le dijo rey de Babilonia, Nabucodonosor, esa cabeza de oro eres tú, le dijo. Entonces, ¿quién es la cabeza de oro? Uno podría decir el rey, pero después vamos a darnos cuenta que no es el rey, sino que es el reino de Babilonia, ¿ya? Vamos a entrar acá, voy a cliquear aquí en Daniel 2, 37, 38, en donde también hay diversas evidencias en la historia que ustedes pueden buscar en internet, en donde nos dice efectivamente que este era el reino de Babilonia. Nos dice acá, por ejemplo, bueno, no lo voy a leer, pero en el fondo el rey de Babilonia, digamos, el reinado de Babilonia, terminó, nos cuenta la historia acá en el año 539, ¿ya? En el año 539 antes de Cristo, y por lo tanto fue derrotado por qué imperio, dice la historia, por acá por Ciro, que era parte de los medos y los persas. Entonces la historia nos dice que este reinado de Babilonia, una vez que fue destruido, digamos, fue destruido o fue conquistado por otro reino que se llama el de los medos y el de los persas. Asimismo también acá, bueno, esta evidencia, porque ustedes después la pueden leer, se los voy a enviar, nos dice exactamente lo mismo a través de Ciro, ¿ya? Entonces, asimismo, esta batalla, en el año 539, digamos, fue la conquista final, que por supuesto todas estas conquistas vienen de tiempo antes, pero cuando se toma la capital final de Babilonia, entonces ahí se da por terminado el imperio babilónico. Ya este imperio era muy rico en oro, utilizaba el oro para todas sus transacciones y más que nada utilizaba el oro porque tenían en su cultura lleno de oro y lo atesoraban. Ya era, en sus esculturas tenían oro, sus utensilios muchas veces reales eran de oro, entonces por eso se caracteriza este reino de Babilonia con el oro, y por eso en la estatua esa cabeza de oro representa justamente este reino de Babilonia. Aquí se ve una imagen, una fotografía, digamos, un dibujo de lo que tiene que ver con los jardines colgantes de Babilonia. También parte de la hermosura y la arquitectura que tenía este reino. En ese sentido, tenemos entonces a Babilonia como la cabeza de oro. Pero le dijo, recuerden, Daniel le dijo, bueno, tú eres esa cabeza. Ahora yo podría decir, bueno, entonces es
Nabucodonosor la cabeza y no el reino de Babilonia. Pero vamos a Daniel, continuemos con el verso 39 y nos dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces le dijo, rey, después de ti se levantará otro reino. Ah, entonces no estaba hablando de él como rey, sino que estaba hablando entonces de él como reino. Por lo tanto, después del reino, le dijo, después de tu reino, que está representado por la cabeza de oro, va a venir otro reino menor al tuyo, porque si nosotros nos damos cuenta, el oro es mucho más preciado y valioso que la plata, pero a su vez la plata es menos preciado que el oro, pero mucho más preciado que el bronce. Y si se fijan, el bronce es menos preciado que la plata, pero más preciado que el hierro. Es decir, los metales van desde el mejor hacia el peor, si se fijan. Por lo tanto, hasta que al final llegamos con hierro mezclado con barro. Por lo tanto, dice, los reinos van a ir en decadencia, desde el tuyo hacia el último. Por lo tanto, en el 239 encontramos justamente las evidencias del reinado medo y persa. ¿Por qué tenía dos brazos la estatua y estaba representado este reino por dos? Porque este reino era la unión de dos reinos, el reino de los medos o de Media y el reino de Persa. Por lo tanto, los dos se unieron, uno era mayor que el otro, en este caso los persas eran mayores que los medos, pero ellos hicieron una alianza de conquista y en el fondo los dos sobrevivieron, pero formaron un solo reino. Por eso que cuando ustedes ven la imagen y la estatua de metales tiene dos brazos, porque un brazo representa a los medos y el otro brazo representa a los persas. Si se fijan, hasta Dios, en los detalles más mínimos, nos muestra a nosotros gráficamente el futuro, de cómo iba a venir. Entonces le dijo, rey, tú eres la cabeza de hierro, perdón, la cabeza de oro, y después de ti vienen los brazos de plata. Un reino que viene después del tuyo, como lo acabamos de leer en el verso 39. Bueno, aquí también en estas evidencias se ve justamente en la historia del hombre, por ejemplo acá, de que justamente ese reino iba a ser sucedido después por los griegos, pero ellos iban a destruir a los babilónicos, ¿ya? Así que aquí para que después ustedes lo puedan leer de una mejor manera. Y bueno, aquí una imagen de aquí se encuentra el pueblo de Israel, digámoslo así. Aquí estaban los babilonios y miren lo que el imperio Medo-Persia empezó a conquistar. Mucho más y abarcó muchas más zonas. Recuerden que esta conquista significa al mundo conocido en ese entonces, ¿ya? No al mundo entero, sino que al mundo conocido en ese entonces. Entonces, estos fueron conquistas grandes que se puede observar en el mapa del imperio Medo y Persia. Se extendieron más al norte y, por supuesto, más al sur también y hacia el oriente. Por lo tanto, tenemos que el reino de Babilonia, en la historia, duró desde el año 605 hasta el 539. Recuerden por qué va bajando los años, porque recuerden que en la línea de tiempo, esto es antes de Cristo, y cuando nos vamos acercando a Cristo, llegamos al año 0, ¿ya? Y después tenemos que el reino de los medios y los persas duró, digamos, desde el año 539 hasta el año 331. Pero continuemos el relato bíblico. ¿Qué dice? En Daniel 2:39, bueno, lo habíamos dicho que después de la cabeza de oro se iba a levantar un reino inferior y después un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y en ese reino de bronce tenemos en la historia que ese reino era Grecia. El primero por la conquista liderada por Alejandro Magno, un gran estratega, ¿ya? Él fue el que conquistó a través del lado norte lo que tiene que ver todo el imperio de Medo-Persia, y por supuesto después de eso, la conquista fue tan grande y era tan estratégico que fue rápido y fácil dominar lo que se conocía hasta ese entonces como el mundo conocido. Por lo tanto, extrañamente, esto se va a tratar después en otro capítulo de Daniel, pero extrañamente, digamos, por una enfermedad, Alejandro Magno murió, digamos, de una enfermedad repentina y su reino fue dividido. Por lo tanto, la conquista fue inicial, pero no continuó, digamos, con esa misma potencia del inicio, ese reino. ¿Ya? Bueno, tenemos una gráfica y una foto que describe más o menos cómo era la actividad y la guerra y la forma, digamos, en que Alejandro Magno realizaba las conquistas para poder destruir a este imperio que era, por supuesto, el de los medos y los persas. Ahora, algo muy importante también a saber es que aquí, como el reino babilónico utilizaba el oro, aquí los medos y los persas utilizaban la plata también para las monedas y como comercio. ¿Recuerdan ustedes en la jerga popular que nosotros de repente decimos, vamos al persa, vamos a comprar al persa y todo? Bueno, ese concepto de persa era porque ellos tenían una actividad económica tan grande también, y hacían transacciones y comercio, que eso mismo se mantiene, digamos, hasta el día de hoy. Por eso se conocen los persas,
porque ellos también utilizaban la plata como forma de comercio. Así que, ¿por qué el Señor lo representó con plata en la estatua digamos, de Nabucodonosor, del sueño? Y después, en Grecia, se utilizaba también el bronce como parte de sus armaduras, de sus escudos, y también se utilizaba, digamos, el bronce para monedas de comercio en cuanto a Grecia. Por eso tenía esa característica de ese tipo de metal. Y después nos trasladamos al verso 40, ¿ya? Que nos dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces aquí teníamos un reino que estaba representado por el hierro y que iba a desmenuzar y romper y destruir todo a su paso. Y ese reino, por supuesto, duró desde el año 168 al 476 después de Cristo. Por lo tanto, Cristo, cuando vino a la tierra, vino bajo el reinado y el dominio de este imperio, el imperio romano. Así como cuando de repente uno ve las películas de Cristo, sobre todo en Semana Santa u otras, podemos ver que están los romanos con su ropaje. Bueno, de la misma forma, por supuesto, fue cuando el Señor vino en carne a la tierra. Entonces podemos observar acá. También es importante ver que ese reino empezó después, bueno, un reino terrible, empezó después a fragmentarse. Lo vamos a ver en un momento más. ¿Por qué? Por algunas que otras tribus, digamos, bárbaras que se encontraban en sus alrededores. Si ustedes se fijan en esta imagen, podemos encontrar parte del ejemplo de cómo era la armadura en ese tiempo de los soldados romanos, y esa armadura era de hierro, justamente como las armaduras, parte también de los escudos. Por lo tanto, el Señor en el sueño lo representó exactamente como era característico de ellos cuando comenzaron, digamos, a tener el dominio completo. Entonces utilizaban en su armadura hierro, por eso que las piernas eran de hierro también. Representaba a este reino que en la historia nos muestra que vino después de Grecia. Por otro lado, tenemos entonces la cabeza de oro, el imperio de Babilonia, tenemos los brazos de plata, representando un brazo a los medos, el otro brazo a los persas, porque fue el reino que destruyó, digamos, al imperio babilónico y por lo tanto se hizo con el poder, pero después de este imperio vino Grecia desde el año 331 hasta el 168 a.C., representado por el bronce que iba a dominar, y así fue la historia del mundo. Y después de él venía Roma, el imperio romano, que en el fondo que estaba representado por el hierro, y ya vimos las características del porqué de ellos. Pero esto no termina acá, porque recordemos que en los pies estaba una mezcla de hierro y de barro. Es muy importante ver lo siguiente. El hierro representa el imperio romano, ¿verdad? Si ustedes ven la imagen, así como tiene dos brazos el imperio medo-persia, que representa a los medos y representa a los persas, la pregunta es, ¿por qué tiene dos piernas que representan el hierro? Bueno, eso es muy interesante, porque las dos piernas representan del imperio romano el legado que nosotros tenemos desde el punto de vista político hasta el día de hoy. Es decir, así como las piernas son las dos corrientes más importantes de la política en la actualidad también son dos, el poder político de la izquierda y el poder político de la derecha. Por eso que tenemos dos piernas representadas por el Imperio Romano. Entonces Dios hasta en lo más mínimo detalle nos muestra a nosotros lo que era del porvenir. Por lo tanto, ese legado del Imperio Romano se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque recuerden que los pies eran ¿de qué? De hierro y de barro, las dos cosas juntas. Por lo tanto, ya sabemos lo que es el hierro, que es el Imperio Romano. Por lo tanto, parte del Imperio Romano todavía existe hasta el día de hoy, mezclado con barro. Vamos a ver acá entonces, en Daniel lo que representa los pies de hierro y de barro. Una vez que el Imperio Romano estaba representado por las piernas y comenzó su decadencia, esa decadencia comenzó porque habían en sus alrededores tribus bárbaras que empezaron, por supuesto, a conquistar desde el lado norte, desde arriba, digamos, del mapa, ¿ya? Y empezaron a conquistar y empezaron a desestabilizar el poder, por supuesto, de el Imperio Romano, hasta el punto en que, por supuesto, ese imperio cayó en el año 476 después de Cristo. Pero cuando ese imperio cayó, estos pequeños imperios, digamos, tribus bárbaras, se hicieron con el poder y se formaron 10 tribus bárbaras iniciales, ya que fueron los que dieron paso a la Europa que conocemos hoy en día. Fíjense en los pies que tienen la imagen. ¿Cuántos dedos tienen los pies normales? 5 en un lado, 5 en otro, lo que hace 10 dedos. Por lo tanto, cuando el Imperio Romano, que si fijan aquí en la misma imagen, vendría siendo las piernas que están arriba, ya cuando dio paso a este otro forma de gobierno, a este otro imperio, se fijan, se dividía en 10. Por lo tanto, la historia nos muestra
que después del Imperio Romano estas tribus bárbaras dieron orígenes a 10, que por supuesto dieron orígenes a su vez a lo que es la Europa conocida. Por ejemplo, los francos, que era una tribu bárbara, dio origen ¿a qué? A Francia, que conocemos hoy en día. Los lombardos, por ejemplo, que está en el número 4, dieron origen ¿a qué? A lo que conocemos como el sector de Italia, o el país de Italia, ya por esos lugares. También así, por ejemplo, los suevos a Portugal, ya, pero de estos 10, que eso no es parte del estudio de ahora, pero igual es bueno que ustedes sepan, de estos 10, 3 ya fueron destruidos. ¿Para qué? Para que pudiera generarse lo que el Señor dijo en la profecía, de que iba a estar juntos el hierro con el barro, pero si ustedes se preguntan, ¿yo puedo mezclar hierro y barro y formo una sola sustancia? No, no es como mezclar harina con agua, que si yo los mezclo tengo una masa, una pasta. En este caso, el hierro y el barro no se pueden juntar. Y eso es parte también de la profecía que dice que el Señor, que como son reinos todo esto, estos reinos iban a intentar unirse, pero así como el hierro y el barro no logran unirse, tampoco iban a poder lograr, digamos, estas uniones. Por lo tanto, el Señor ya nos estaba diciendo desde el imperio babilónico, lo que iba a suceder en estos días, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay una pequeña descripción en donde dice cómo se dio fin, digamos, el imperio romano, ¿ya? A través, digamos, de que el jefe Germano Doacro obligó, digamos, al emperador romano de ese entonces a abdicar, a renunciar, digamos, a su cargo en el fondo, y ahí se hicieron las tribus bárbaras con el territorio, y por lo tanto el imperio romano dejó de ser el imperio romano de la antigüedad. Y por tanto, nosotros decimos, la profecía dijo que los pies eran de hierro y de barro. La pregunta es, ¿qué significa el barro? Bueno, vamos a Génesis 2:7 y nos dice, en la creación del hombre, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. La pregunta es, ¿el Señor nos hizo a nosotros, a los seres humanos, como polvo solamente, polvo seco, tierra así finita? Vamos a ver, porque tenemos que, con la misma Biblia, dilucidar eso. En Isaías 64:8 nos dice esto: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces aquí Isaías dice, Señor, tú eres el que nos formaste a nosotros. ¿Y nos formaste con qué? ¿Con polvo? No, sino que con polvo y agua, es decir, con barro. Entonces nos formó con barro, ¿ya? Y nosotros somos obras de las manos de él. Pero ¿dónde se ve también otro ejemplo de esto? En Jeremías. Aquí el Señor les dice, ve a la casa del alfarero y miren cómo es la forma en cómo el Señor nos indica cómo fuimos formados nosotros también y lo que representamos nosotros. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate Jeremías y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. El alfarero es el que hace creaciones con greda, ¿ya? Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces estaba haciendo una vasija este alfarero, se le rompió, se le echó a perder en su mano, y bueno, volvió a tomar el barro, y volvió a formarla de nuevo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, la casa de Israel era el pueblo de Dios, es decir, el pueblo que en el fondo llevaba las verdades bíblicas. Por lo tanto, el pueblo de Dios, el pueblo religioso de Dios, ¿ya? Entonces nosotros podemos entender a la luz de la palabra de Dios que en definitiva la vasija, el barro, representa ¿qué cosa? Un poder que tiene que ver con un poder religioso. Por lo tanto, el hierro que viene desde Roma, que todavía se mantiene en los pies, representa el poder político, y el barro representa el poder religioso o la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, si yo mezclo el hierro con el poder político, con el poder religioso, entonces nos está indicando a nosotros cómo iba a ser el fin del tiempo, cómo iba a mezclarse parte del hierro que viene de Roma, ya, porque el hierro ya descubrimos que era de Roma, y por supuesto con el barro que era de la iglesia. Y eso era la estructura en cómo iba a estar el mundo en estos días. ¿Por qué en estos días? Porque dice que después de que están justamente estos 10 dedos representados con el hierro junto con el barro, iba a venir una piedra
cortada no de mano. Vamos al verso 44 y veamos qué significa, del 44, perdón, al 45, ¿qué significa esto? Dice, del 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero ¿qué más nos dice? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y dice, de la manera que viste que del monte o de la montaña fue cortada una piedra, no con mano, como ya lo habíamos visto, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí les voy a mostrar entonces una roca, digamos, cayó y rompió esta estatua desde los dedos hacia arriba. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es la roca? Aquí les tengo un texto bíblico en 1 de Corintios que habla, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos bajo el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Sigamos viendo qué más representa la roca. Dice en 1 de Pedro 2, 7, 8, para vosotros pues los que creéis, él, hablando de Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. Aquí entonces también podemos observar que la piedra o la roca, el símbolo bíblico que se le da, es para representar a Dios, al Señor Jesús. Y seguimos, y en Salmo 18, 1, 2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es la roca? Jehová, Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos devolvemos y vemos entonces, interpretamos a la luz de la palabra de Dios, ¿quién es la roca cortada no por mano? Que como vimos anteriormente, la mano significaba que no era de la tierra, sino que era divino de Dios. Justamente la roca es el reino de Dios, porque después de la cabeza de oro, Babilonia, Medo-Persia con la plata, Grecia con bronce, el Imperio Romano con el hierro, la antigua, digamos, la actual Europa con todo esta mezcla de hierro y de barro, ¿ya? Después de estos días viene entonces el reino de Dios. La pregunta, si nosotros nos hacemos dentro de esta estatua, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿Estamos ubicados en el reino de Babilonia? ¿En el mundo estamos dominados por los medios de los persas, por los griegos, por el imperio romano? ¿O estamos ya en los dedos en donde se formó la Europa que conocemos? Entonces, si se fijan, hermanos, visitas y todo lo que nos estén escuchando en este minuto, nosotros estamos viviendo los días finales de la historia de la humanidad. Solamente falta en que esta roca llegue, destruya todo lo que es el legado de estas culturas paganas y por supuesto el Dios del cielo instale su reino en nuestra tierra. Así como el hierro en los pies y el barro no se juntan, dijo el Señor que se iban a intentar juntar por alianzas humanas. Y si ustedes revisan la historia, van a darse cuenta que hubieron muchas alianzas de parientes que se casaban con otros parientes de otra dinastía para tratar de unirse. Ya intentó muchas veces unirse la Europa que conocemos nosotros. Muchos han intentado unirla, Hitler lo intentó unir, Carlos V, que hemos estado leyendo en el Espíritu Profecía en el conflicto de los siglos, intentó unirlo, y ahora la Unión Europea también ha intentado unirlo. Pero ¿qué dice el Señor? Que como el hierro y el barro no se unen, no se lograrán unir. Por lo tanto, Dios ya no lo dijo. Todas estas instancias o ganas de unirse ya como un solo reino no va a resultar, porque Dios ya nos lo dijo y la palabra de Él es verdad y es certera, no falla en nada, no ha fallado desde que fue revelado
en esta historia del porvenir a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en su sueño, no ha fallado absolutamente en nada. ¿Y ustedes creen que en este tiempo final que nos queda de historia del mundo va a fallar? Hermanos, sepamos que la palabra de Dios ciertamente es inequívoca. Y continuamos al final. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces ya Nabucodonosor, rey pagano, ¿ya? Reyes paganos significa personas que no creen, por supuesto, en el Dios verdadero. Entonces, en este sentido, Nabucodonosor terminó reconociendo que justamente el Dios a quien adoraba Daniel era el Dios verdadero y él el que revela los misterios. Y además, él es el Dios de dioses y Señor de los reyes. Él es el que pone reyes y saca reyes. Él es el que mueve los hilos de la historia. Si nosotros estamos junto al Señor y nos entregamos a Él y seguimos su palabra, no tenemos nada que perder. Esto que ustedes acaban de ver es como un juego de ajedrez, es decir, el Señor mueve una pieza y Satanás mueve otra. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando empezamos el relato y los sabios intentaron descifrar o dar un sueño mentiroso al rey Nabucodonosor? Bueno, Satanás también quería haber dado una interpretación del sueño a través de estos séquitos o seguidores de él, que eran estos falsos profetas. Pero el Señor, como conoce el final desde el principio, mueve una pieza porque Él conoce toda la mente, lo que va a venir, todo lo conoce el Señor, y por lo tanto el enemigo no es capaz de hacerle frente a un Dios todopoderoso. Por lo tanto, Él maneja la historia, este es un juego de ajedrez, mientras Él da un avance en esta pieza de ajedrez, Satanás da el suyo y el Señor ya da otro en donde destruye los movimientos del enemigo. Por lo tanto, estemos del lado del vencedor, que es el lado del Señor, no del lado del perdedor, para que tengamos esa reflexión. Y por último dice: entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, que esos son los nombres babilónicos que le pusieron a sus amigos. Y Daniel estaba en la corte del rey. Es decir, Dios le dio un sueño a Nabucodonosor para mostrarle el futuro, no tan solo a él, sino que a todos nosotros que estamos viviendo esta generación, porque esto fue hecho y interpretado, fue hecho también para nuestros tiempos. Mientras estaba Daniel vivo, no se entendían mucho de cuáles eran los reinos que iban a venir, ya de cómo era todo el avance, pero ahora que nosotros ya estamos avanzando en la historia, podemos mirar hacia atrás y decir: oye, la cabeza de oro del reino de Babilonia ya se cumplió, luego vinieron los medios y los persas, luego vinieron Grecia, luego vino el imperio romano y luego la desintegración del imperio romano, pero todavía hay parte de Roma en los pies de hierro y barro. Eso se ha cumplido, por lo tanto, ¿pensamos nosotros que no se va a cumplir lo último que tiene que ver con la llegada del reino de Dios? Es decir, estamos a las puertas. Por eso, lo que el Señor intentó hacer, digamos lo que el Señor hizo, fue mostrarle el futuro a este rey pagano, pero para nosotros, ¿ya? Pero además de eso, él hizo que a través del contrajuego de Satanás, que él quería matar y destruir, digamos, los sabios, porque como no pudieron los sabios que representaban a Satanás, no pudieron interpretar el sueño, Satanás entonces puso en el corazón del rey: bueno, mátenlo a todos. Pero el Señor a través de eso sacó a Daniel a flote y sus amigos y mostró la grandeza de Dios, y además hizo que el rey pusiera a Daniel y sus amigos sobre todo este grupo de sabios. Es decir, además el Señor, por la fidelidad de ellos, engrandeció a sus hijos y los puso en puestos en donde podían ser de más influencia para justamente mostrar al Dios del cielo en todos los lugares donde estaba. Recuerden que Daniel venía del pueblo de Dios, pero estaba en un pueblo y en un lugar que eran totalmente paganos y adoraban a otros dioses. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos da el privilegio de poder tener la verdad y el mensaje como lo estamos viendo ahora, y nos pone en lugares en donde esa verdad no se conoce, para que justamente nosotros entreguemos esa misma verdad y seamos los portantorchas, las luces justamente del Señor en los lugares en donde Él nos envíe? Y por último, quedé pensando en algo y yo les doy una reflexión. ¿Se acuerdan que los pies de hierro y barro tenían 10 dedos? Bueno, pero si nosotros contamos ahora los países y los reinos, ya no existen 10, si uno los cuenta. Entonces, pero la roca golpeaba en los 10 dedos. Bueno, me llamó la atención justamente en la condenación de la gran ramera que sale en Apocalipsis 17, 12, 13, lo siguiente. Dice que en el tiempo del fin va a pasar esto. Y los 10 cuernos, como has visto en esta visión, son 10 reyes
que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que después lo vamos a revisar más adelante, que la bestia, por supuesto, representa otro poder que va a estar hasta el fin del tiempo, en donde el Señor mismo va a destruir ese poder y todo el legado que dejaron estos reinos hasta el día de hoy, porque toda esta forma de gobernar es una forma de gobernar que instauró Satanás. En este conflicto entre el cielo, entre Cristo y Satanás, esta forma en cómo vivimos nosotros es la muestra del mal gobierno del enemigo de las almas. Pero el Señor viene a instaurar su gobierno, que es de felicidad eterna, que es de gozo, que es de paz y que es justamente con Él. Que el Señor, hermanos, nos bendiga a todos. Pero lo último, bueno, yo decía lo último hace rato ya, pero en el fondo la línea de tiempo. ¿En dónde estamos? Aquí estaba Babilonia, la cabeza de oro. Después los medios y los persas, Grecia, Roma imperial, en donde vino el Señor Jesús. Y después el tiempo del fin. Nosotros nos encontramos casi acá, al límite de la segunda venida de Cristo. No perdamos el tiempo, hermanos. Estudiemos la palabra de Dios, porque con oración y con el Espíritu del Señor, todos tenemos la capacidad, con el poder de Él, de poder entender las revelaciones del Dios del cielo. Y eso, hermanos, un esbozo. Yo sé que hay mucho, mucho, mucho más que se puede entregar con respecto a lo que es Daniel, digamos, las profecías que están escritas en el libro de Daniel, que son la profecía que el Señor entrega, y asimismo también no quiero, digamos, entregar mayores detalles, porque en la medida, como les puse al principio, de que en este caso Daniel 2 vendría representando los huesos del cuerpo humano, se va a ir llenando de carne y de tejidos, y vamos a ir entendiendo y conociendo mucho más cuáles son todas las verdades, y uniendo este panorama y entendiendo que el Dios del cielo, que es el que revela, el único que revela las verdades, ya nos dejó a nosotros revelado el porvenir. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y bueno, y estudiemos nosotros también en nuestra intimidad, justamente, y repasemos lo que acabamos de ver y hablar, y profundicemos justamente en lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Bueno, vamos a orar, hermanos, inclinamos el rostro. Amantísimo Padre Celestial y buen Dios que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecer que nos hayas permitido poder reunirnos a través de esta plataforma, Señor, de distintos lugares del país, para poder alabar y glorificar tu nombre. Te queremos dar las gracias porque nos has permitido comprender y entender que el que maneja los hilos de la historia, Señor, eres solamente tú. Y además de eso, Señor, el único que conoce el porvenir, el futuro, el único que conoce la mente de todos nosotros, eres tú, Señor. Sabemos que de repente tenemos sufrimiento, tristeza y aflicciones, pero el Señor conoce esto desde antes que nosotros nos postremos de rodillas a orar. Y asimismo, como conoció, Señor, en los pensamientos de Nabucodonosor, en ese momento que estaba en su cama, en que él quería saber cuál era el futuro, el Señor lo reveló, pero no solo para Nabucodonosor, ni tampoco para Daniel y sus amigos que se encontraban en ese entonces, sino que eso fue hecho para nosotros, porque nosotros que vivimos casi 2600 años después de esta historia, podemos realmente comprender y entender estas verdades, podemos asentar nuestra fe en que todo lo que el Señor dijo hace 2600 años se ha cumplido al pie de la letra, y lo último que queda, que es la venida de nuestro Señor Jesús, se cumplirá de la misma forma en como todos los hechos anteriores han sido. Te pedimos, por favor, que nos llenes de tu Espíritu, que nos permitas reflexionar en este Sábado Santo con respecto a lo que se viene, al porvenir, pero también a nuestra vida espiritual. Cuán cerca o lejos, Señor, estamos de ti, y cuánto necesitamos de ti, para que, confiados en tus promesas y en tu amor, podamos entregarnos por entero a ti. Te agradecemos por todo y te rogamos tu bendición este día Sábado Santo. A todos los que están conectados, ya sea por Facebook, ya sea por esta plataforma, y a todos nuestros familiares y gente amada, en lo cual nosotros queremos que este mensaje llegue, para que crean que la verdad de Dios es real, y que esto no es una ciencia de ficción ni es un cuento, sino que estamos viviendo, justo como decía, con el método de interpretación histórico, que a través de la historia se va desarrollando la profecía. No es antes ni después, sino que es un continuo, y de la misma forma, Señor, somos parte de ella. Bendícenos, cuídanos y llénanos con tu Santo Espíritu. Esa es la oración de todos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.